Que existen escándalos en la iglesia, eso siempre ha habido y habrá hasta que Jesús venga. La misma Biblia dice, cuando Jesús explica la parábola del trigo y la cizaña, se menciona que estarán mezcladas hasta el fin de los tiempos, creciendo juntas. Y también dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 41, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, estos recogerán de su reino todos los escándalos y también los que obraban el mal. Está claro que habría y habrá escándalos, trigo y cizaña mezclada hasta que Jesús venga y separe los justos de los injustos. Lo que diré no es que a mí me contaron o dijeron, hablaré desde mi experiencia. Tengo familiares y amigos que son de otras denominaciones y desde ahorita les digo, conozco escándalos de amigos y familiares de otras denominaciones que son muy fuertes. Solo que las cosas que allá pasan se suelen ocultar y fingir y actuar como que no pasó nada. Repito, a mí nadie me contó, yo mismo he visto de primera mano cosas escandalosas de otras denominaciones. Esto lo digo para que si alguno dice es que la Iglesia Católica está llena de pecadores, hermanos, en todas las denominaciones hay gente con problemas, gente buena y mala. Ahora, que los escándalos de la Iglesia Católica sean más sonados no quiere decir que tenga más miembros pecadores. No comparen a una iglesia que tiene 2000 años de historia, que está en todo el mundo con miles de sacerdotes y dirigentes, a una denominación que tiene unos 20 o 30 años, que tiene unos 15 dirigentes. Son muy distintos los porcentajes. Y sepan que los sacerdotes que cometen algún escándalo son muy pocos, pero esos pocos escándalos se les hace tanta publicidad que suenan en todos lados. En cambio, si un pastor comete un error, nadie más que los cercanos a él se enteran, porque a los noticieros ni les interesa hablar de los escándalos de una denominación desconocida. En cambio, si es un sacerdote, los noticieros propagan la noticia, pues tal les genera rating y vistas. Pongo este ejemplo. Yo soy de Nuevo León, México. En la colonia donde vivía hay 2 primarias, 2 secundarias y un kinder. En las 2 escuelas secundarias, 2 maestros abusaron de 2 alumnas. Creo que casi todos los de la colonia supieron de esto, pues muchos fueron a la secundaria a pedir que corrieran a los maestros esos. Esto no salió en ninguna de las noticias locales de aquí. Nadie fuera de los que vivíamos en la colonia se enteraron. Así como ese caso, hay muchos casos que suceden todos los días en todo el mundo. Abusos entre familiares, entre empleados, entre estudiantes, etc. Pero no se mencionan en las noticias. Mas les aseguro que si el sacerdote de la colonia hubiera, ya no digo tocar a un menor, con el hecho simple de que lo hubieran grabado bailar con una mujer, o tomar cerveza, o fumar, ya con el simple hecho de que lo hubieran grabado haciendo alguna cosa de esas, lo hubieran transmitido en la mayoría de las noticias locales y de todo el mundo. Porque he visto varios noticieros subir y hablar de ese tipo de cosas, mostrar a los sacerdotes bailando, fumando, tomando, haciéndole escándalo a ese tipo de pequeñeces. Son pues pocos los malos sacerdotes que cometen errores o algún delito, pero son esos pocos delitos tan publicitados que se llegan a conocer en todo el mundo. Hablaré desde mi experiencia. Yo he servido en la parroquia, en el grupo de matrimonios, en el coro, un poco en liturgia y he ayudado en la fiesta patronal. En Semana Santa con el Via Crucis he estado pues cerca de lo que se vive dentro del ambiente de una parroquia. En la parroquia donde he servido han llegado 5 sacerdotes distintos y he tenido amistad con ellos. Han ido a comer a casa de mi mamá y he conversado con ellos cosas ya más personales. Y en otras parroquias también he hecho amistad con algunos sacerdotes. Y desde niño mi mamá ha servido en alguna parroquia y pues he tenido amistades con sacerdotes, como con 10 sacerdotes en cuestión de tener alguna cercanía. No hablo ni cuento a esos sacerdotes que nomás voy a misa y los conozco de vista. Hablo solo de aquellos sacerdotes que he tenido alguna amistad. Pues bien, de los 10 sacerdotes que he conocido en persona, hasta hoy no he conocido a ningún mal sacerdote, y a ninguno de los que he conocido le he visto actuar indebidamente. Hasta me atrevo a decir que hay uno de ellos en particular que lo considero un sacerdote santo. En mi vida no he conocido pues a ningún mal sacerdote. No dudo que hay malos sacerdotes, pero si fueran tantos como la gente dice, que todos son esto y aquello, creo que ya hubiera conocido alguno. Y realmente, si esas personas que hablan mal de los sacerdotes generalizando por causa de lo que escucharon de algún mal sacerdote, si conocieran a los sacerdotes que sirven en parroquias, se darían cuenta
de cuánto bien hacen los sacerdotes, de cómo dedican su vida por entero al servicio de Dios y al servicio de otros. Se darían cuenta que los sacerdotes son muy distintos a lo que la gente critica o chismea. Ahora, independientemente de cualquier persona que cometa pecados y se arrepiente de verdad y pida perdón a Dios y Dios le perdone, hay leyes terrenales, por lo que si alguien comete un delito, ya será el Estado quien determine su condena. Yo me enteraba de algunas cosas que pasaban internas en la iglesia al tener amistades con sacerdotes. Cuando comíamos en casa de mi mamá, una de las cosas que contó un sacerdote fue que el Papa Francisco mandó a todos los obispos expedir documentos donde se mencionaba que si algún sacerdote cometía algún delito, la iglesia lo entregaría al Estado. Estos documentos los firmaron los sacerdotes en conformidad de acuerdo, siendo esta una de las medidas de disciplina que tomó el Papa Francisco para sacerdotes que cometían algún delito. Repito, donde quiera hay escándalos, solo que pues las cosas que he visto y sé de otras denominaciones, ellos las suelen guardar, suelen ocultar, guardar apariencias y no reconocen sus errores. Por ejemplo, en uno de los trabajos donde yo trabajé, el encargado sabía que yo era bien católico y él me platicaba chismes de un pastor que era cliente, pero la verdad no le tomaba mucha importancia porque para mi pensar yo creía que exageraba los chismes del pastor. Un día llegó el cliente que en aquel tiempo era pastor, no sé si aún lo sigue haciendo, pero bueno, llegó a comprar algunas cosas y venía platicando el pastor con mi encargado. El encargado lo llevó hasta mi área de trabajo y se acercó a algunas tarimas que estaban por ahí cerca, se recargó a algunos 2 metros de donde yo estaba y pues seguían platicando con él, seguían platicando entre ellos. Y pues el pastor le dijo que se fue a misionar hace poco y que se llevó a una mujer ahí de su congregación que hacía esto cada que se iba a misionar a otra ciudad o a otro municipio, y pues que dormía en el mismo hotel y que ya estando en el mismo hotel en la noche terminaba teniendo sexo con ella, y una vez que terminaba de tener sexo con ella, que las ponía a orar y que les decía que no dijera nada de esto, que esto nunca debió pasar, que es un error. Al siguiente día regresaban a la comunidad y pues cada quien por su lado y como que nada pasó. Y el pastor le decía al encargado que hacía esto cada vez que se iba a misionar, se llevaba a una mujer diferente. Decía todo esto como en plan de típico hombre que presume con cuántas mujeres ha estado. No sé si el pastor era casado, tampoco sé si las mujeres que se llevaba eran solteras o casadas, pero pues él mismo dijo que se ha llevado varias. Y como dije, tengo amigos y familiares que son de otras denominaciones que tienen escándalos muy fuertes, pero no me voy a agarrar contando cosas de esas, pues realmente pecados todos tenemos, todos cometemos errores. Y pues no quiero andar divulgando y quemando a personas que conozco, pero hay que ser sinceros, seas de la denominación que seas, si has estado, repito, seas de la denominación que seas, si has estado dentro de los servidores, te vas a dar cuenta que escándalos en todas las denominaciones hay. Y eso de atacar a la iglesia porque los católicos son esto o aquello, como si la iglesia estuviera de acuerdo, es un error. Como cuando escucho testimonios de protestantes que dicen, cuando yo era católico era drogadicto y un borracho, o era golpeador, o era esto, era aquello. Yo les pregunto, ¿acaso la iglesia católica te decía que estaba bien eso? ¿Por qué culpas a la iglesia de tu mal actuar? ¿Que no sabes que la iglesia está en contra de que fueras así? Entonces, pues, ¿por qué te justificas de tus errores cuando claramente eras un mal católico, un católico desobediente? En fin, en todas las denominaciones hay escándalos. Jesús dijo que los habría, por lo que no es una razón los escándalos para desacreditar la iglesia, pues los escándalos surgen por personas que no viven según las normas morales de la iglesia. Si cualquier persona de cualquier denominación se apegara a las normas morales de su denominación, no habría escándalos en ninguna denominación. Sirviendo en el grupo de matrimonios de la parroquia donde me congrego, cada que matrimonios nuevos habían de sumarse al grupo, siempre les decía que debían tener presente que muchos de los matrimonios que se encontraban en dicho grupo son matrimonios disfuncionales, personas que han tenido muchos problemas,
mas buscando estar mejor como pareja, buscando salvar su relación, se acercaban a Dios uniéndose a este grupo. Por lo que les decía, no se asusten si alguno de ellos de repente resulta que se separan o se divorcian, o que la mujer o el marido se ponen los cuernos, cosas así, porque no falta el que diga o critique, con palabras como, miren, van a la iglesia y se andan separando, o dicen, van a la iglesia y el marido es infiel, o la mujer le puso los cuernos, o él es un borracho, o ella es esto, etc. Pues entiendan que muchos matrimonios que están aquí ya estaban por separarse, pero aquí encontraron una segunda oportunidad de salvar su matrimonio, y algunos matrimonios mejoran, siendo hasta matrimonios ejemplares, mas otros por desgracia pues terminan separándose. Hay que tener pues presente que la iglesia es un lugar para los pecadores que buscan abandonar el pecado. Es pues la iglesia como un hospital, y en un hospital vas a encontrar enfermos que buscan sanar. Si quieren encontrar puros santos, eso allá en el cielo. Aquí en la iglesia vas a encontrar pecadores. Claro está que personas que aunque pecadoras son personas que tienen la intención, repito, tienen la intención de vivir según la voluntad de Dios. Y en otras denominaciones también pasa esto. Un conocido mío fue drogadicto, ladrón, asaltante, en resumen era un delincuente. Él se unió a una denominación evangélica y por un año dejó toda esa vida de delincuencia. Hablaba nomás de Dios y pues en apariencia, por su hablar, parecía alguien muy entregado a Dios. Realmente lo ayudaron en esa denominación. Independientemente de la diferencia de doctrinas entre católicos y evangélicos, hay evangélicos que hacen buenas labores humanistas y pues a él lo ayudaron. Con esta persona no llegamos a ser muy amigos cercanos, pero pues sí hablamos un par de veces. Sucedió que se hizo novia a una mujer que era atea y esta novia era drogadicta y pues ella lo hizo caer de nuevo en las drogas e hizo que él dejara de ir a su denominación. Cuando cayó de nuevo en las drogas lo criticaron un montón. Reconozco que los de su denominación primero intentaron hacer que él volviera con ellos, pero cuando se cansaron de tratar de convencerlo, pues él ya no quería regresar con ellos. Empezaron a decir cosas como que por eso no hay que darle perlas a los cerdos y pues cosas así, dando a entender que era un diablo, estaba endiablado. Y los conocidos de él, que no eran de su denominación, decían cosas como que mira el cristiano, y según se la pasaba hablando de Dios. Y pues bueno, fue muy criticado. Y pues el joven fue motivo de escándalo para su denominación, pero pues realmente él venía con problemas desde mucho atrás. Y pues muchos que se acercan a alguna denominación con intención de cambiar, es con la intención de cambiar, pero pues muchos por desgracia recaen en el pecado. Y la gente que es de fuera, que no ve las cosas desde adentro, siempre va a criticar diciendo, ¿para qué vas a la iglesia? Ni cambias, o cosas como que mírenlo, él según va a la iglesia y cómo anda. Pero bueno, esto es la iglesia un hospital para sanar a los pecadores. Repito, los santos los vas a encontrar en el cielo. Aquí vas a encontrar puros pecadores, algunos más que otros. Por lo que en ese sentido, si alguien dice que la iglesia está llena de pecadores, tiene razón. Mas aquí hay que hacer una distinción. Todos pecamos y los hermanos de otras denominaciones también. Y el que diga que no ha pecado es un mentiroso. Dice la primera carta de Juan capítulo 1 versículo 10. Si dijéramos que no hemos pecado, sería como decir que él miente y su palabra no estaría en nosotros. No hay pues nadie que no cometa pecados. Mas una cosa son los católicos practicantes que van a misa y tratan de vivir su fe, y otros los católicos que solo lo son de pura boca, pero nunca van a misa ni conocen su fe. Aunque ambos son pecadores, el católico practicante no se queda en el pecado, sino que busca la santidad. Y de hecho he conocido católicos laicos que bien podrían llegar a ser santos, o son santos por la vida ejemplar que han llevado. A mí me da cosa el ver a algunos católicos que su fe se derrumba por los escándalos de malos miembros. Me preocupa el qué será cuando se llegue el clímax de la tribulación. Ya estamos en tiempos de la guerra escatológica y es un logro de Satanás
el haber sembrado en las mentes de los protestantes la idea de que la Iglesia Católica es la gran ramera y que el Papa es la bestia. Porque cuando llegue lo más fuerte de la tormenta, la Iglesia quedará en ruinas y en apariencia destruida, a tal grado que muchos protestantes van a celebrar diciendo: por fin ha caído la gran Babilonia. Dirán tales cosas sin darse cuenta que le estarán sirviendo de instrumento a Satanás. Pero cuando esto ocurra, me preocupan los católicos que crean que es verdad y que los protestantes tenían razón, porque muchos van a apostatar a su fe. Si en estos momentos que la barca de San Pedro es sacudida por un pequeño viento y muchos se asustan y huyen, ¿qué será cuando llegue la tormenta? Mas aunque la iglesia, después de pasar por la tempestad, quede con unos pocos miembros fieles y todos los templos se derrumben, nuevamente Jesús la levantará, más espléndida que nunca. Es necesario separar las ramas del trigo. Miren, cuando se quiere limpiar el trigo de las ramas, se golpea las ramas contra la roca, sacudiéndola con fuerza para limpiar el trigo. Pero esto estaba escrito que tiene que suceder para limpiar la iglesia. Evangelio según San Lucas capítulo 22 versículos 31 y 32 dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no se venga abajo, y tú cuando hayas vuelto tendrás que fortalecer a tus hermanos. Una vez que la iglesia renazca después de la tempestad, con un nuevo papa, con miembros fieles, se levantará más espléndida que nunca. Que muchos de los que apostataron pedirán perdón y querrán volver. Que no les quede duda que esta es la iglesia de Jesús, y por más tempestades que haya, Jesús no la va a abandonar y nunca dejará de existir esta iglesia. En ella encontramos la plenitud de la verdad y la unión con Dios en su totalidad. En todos lados hay pues gente buena, mala, trigo y cizaña, por lo que los pecados de la cizaña no deben ser causa de desacreditar la iglesia. Es la doctrina en la cual se debe debatir, y no que si hay miembros que sí cometieron pecados. Pues si se debate los pecados de los miembros de distintas denominaciones, solo se comprueba con eso cuál iglesia tiene los miembros más desobedientes, mas no cuál tiene la verdad. El querer desacreditar la doctrina de una iglesia, independientemente de la denominación que sea, atacando a los miembros rebeldes de dicha denominación, es caer en la falacia homine. Por muchos malos católicos que existan, por muchos malos sacerdotes que haya, entiendan, la iglesia jamás dejará de existir, nunca será vencida. Aunque haya malos miembros que son causa de escándalos, Jesús no va a abandonar su iglesia. Él dijo: yo estoy con ustedes hasta el fin de la historia. Por último, hay que hablar también de los escándalos que se generan de chismes y calumnias. Y a modo de consejo aprovecho para hacer un comentario en este punto. Aunque hay sacerdotes muy buenos y a veces personas toman mucha confianza con ellos, pues llegan a ser sacerdotes muy queridos por los laicos, creo que es mejor mantener siempre una distancia prudente para evitar chismes o calumnias, porque muchos de los escándalos de sacerdotes que la gente rumora suelen ser falsos, surgidos de chismes. Por ejemplo, una vez cuando la parroquia apenas era misión parroquial, la parroquia donde me congrego no había más que un techo de lámina donde se daba la misa, por lo que el sacerdote iba en moto al lugar, y una vez terminada la misa se iba al seminario. En una ocasión una muchacha le pidió al sacerdote que si le daba de pasada un aventón en la moto. La casa de la joven quedaba de pasada por donde pasaba el sacerdote cuando se iba. El sacerdote le dijo que no y se fue. A mí en ese momento me molestó la actitud del sacerdote. Tiempo después el sacerdote fue a comer a la casa de mi mamá, y mientras comíamos le pregunté que por qué no quiso llevar de pasada a la muchacha y el otro día, y él me respondió que para evitar que luego inventen cosas, y me dijo que en la parroquia anterior donde sirvió había una viejita que le iba y le hacía de comer y planchaba ropa, y pues le pagaba un salario a la viejita. Mencionó que los sacerdotes siempre procuran tener viejitas para que les ayuden en ese tipo de cosas, para que no inventen cosas ni se hagan chismes.
Pues me dijo que aún así la gente de aquella colonia andaba diciendo que se estaba metiendo el sacerdote con la viejita, y pues que de ahí para acá ya mejor evita cualquier cosa que se pueda prestar a que se hagan chismes. Pues me dijo, si dijeron esto de la viejita, ¿qué no dirán si me ven en moto con una joven? Sé más historia de personas que han calumniado a sacerdotes. Pensaba narrar una donde un familiar mío de otra denominación calumnió a un sacerdote diciendo que abusó de alguien, y al final reconoció que lo dijo por decir, que no pensó que esa mentira crecería tanto. Pero pues el sacerdote, por causa del chisme, se ganó el desprecio de muchos. Y a contar otros casos más donde se han hecho escándalos a sacerdotes siendo ellos inocentes, pero pues ya se está alargando mucho el video, como el caso de que pasó en Michoacán. Eso ya tiene muchos años. Cuando estaba niño, un narco mató a un sacerdote por chismes que andaban diciendo, y el sacerdote pues era un muy buen sacerdote, pero bueno, ya se alargó mucho el video. Hay pues escándalos reales en la iglesia, pero son muy pocos, solo que se les hace mucha publicidad. Y también hay escándalos falsos surgidos de chismes y calumnias. En el capítulo 18, versículo 7, Jesús nuevamente habla de los escándalos, pero esta vez haciendo un llamado a los que ocasionan los escándalos. Leamos: hay del mundo a causa de los escándalos. Tiene que haber escándalos, ojo, está claro que habría escándalos, pero hay del que causa el escándalo. Aquí no solo debemos meter a los que causan algún escándalo por cometer algún error, sino también a aquellos que levantan falsos e inventan cosas que no son ciertas, creando escándalos surgidos de calumniar. Muchos de los escándalos son chismes que la gente repite sin saber si realmente es así. No es bueno andar esparciendo chismes y levantando falsos, haciendo escándalos sin estar seguros que lo que se dijo es así en realidad. Porque muchos de los supuestos escándalos de católicos y sacerdotes que he escuchado son ridículamente absurdos, que me sorprende que los repitan y crean que lo que dijeron es así. Y de hecho en internet hay muchos videos donde hablan cosas tan absurdas de la Iglesia Católica que me sorprende cómo la gente cree esas tonterías. Me refiero a videos de conspiraciones referentes a la Iglesia Católica. Algunos videos son tan absurdos, pero bueno. Todo ese tipo de chismes surgido de conspiraciones, de libros y videos faranduleros que no traen información real, sino que es puro entretenimiento especulativo y dicción, son tan absurdos que no voy a perder el tiempo en hablar de ello. Pues alguien con algo de sentido común es capaz de distinguir lo real de la ficción y especulación al ver la narrativa de dichos videos y libros. Por lo que me quiero enfocar en esos chismes falsos que se presentan de tal manera que sí parece real lo que se está diciendo. Por ejemplo, hace unos años empezó a circular en Facebook un video que está muy bien hecho. Parece un noticiero real, donde se decía que una joven fue quemada por personas al enterarse que se embarazó del sacerdote del lugar. De hecho, ese video aún está en YouTube, lo pondré aquí en pantalla. Lo que quiero es que observen la fecha del video, de la noticia. Si bien el video del supuesto noticiero muestra el video de la joven donde es maltratada y quemada, el video de esta noticia fue hace 7 años. Mas es una noticia falsa, es una calumnia grandísima, pues la noticia real fue hace 9 años y la noticia real no tiene nada que ver con un sacerdote. Según el noticiero CNN, la joven tenía 16 años y no tenía 13, y fue agredida por ser partícipe de asesinar a alguien. Lo que hizo el supuesto noticiero, donde se dice que fue por salir embarazada de un sacerdote, lo que hizo este noticiero fue tomar el video donde maltratan a la joven y volverlo a subir, pero esta vez con otra noticia, con una noticia distinta, inventada. Ese video de la joven donde la maltratan fue en Guatemala, y de hecho en los mismos comentarios hay personas de Guatemala, en los mismos comentarios del video falso, hay personas de Guatemala que comentan que esta noticia es falsa, que esa joven andaba extorsionando en compañía de otros, y pues la gente se cansó y pues le pasó lo que le pasó. El punto es que es una noticia falsa, pero muy elaborada,
y por desgracia muchos que vean esa falsa noticia empezarán a repetir propagando el chisme que un sacerdote embarazó a una niña y que la niña la quemaron. Miren, la Iglesia Católica es muy atacada. Desde adentro la buscan destruir masones infiltrados y los malos sacerdotes apóstatas. Hasta me atrevería a decir que la mayoría de los escándalos de la Iglesia son de masones infiltrados. Pero en fin, la atacan cuando rayan sus templos, cuando terroristas ponen bombas, la atacan de muchas maneras. Y pues la más común, la atacan con chismes, calumnias, haciéndole escándalos, hasta con pequeñeces. Como cuando algún sacerdote lo ven tomar o fumar o bailar, lo graban y sale dicho video en noticieros. Y esos videos se hacen virales. Pero cuando matan a un sacerdote por ir a predicar a otro país o por hablar la verdad, muchas veces ni se menciona en las noticias. Y si sale en las noticias, esos videos no los ven, más que unos pocos. Pues a la gente no les interesa ese tipo de cosas, sino el morbo y el chisme. Como cuando fue lo de la pandemia. La Iglesia Católica fue una de las instituciones que más se ayudó económicamente, pero de eso no vi a ningún noticiero ni a nadie hablar de eso. Ni veo ningún noticiero que se mencione todas las cosas buenas que hace la Iglesia por medio de Cáritas. De hecho, en este tema tengo mucho que decir, pues me ha tocado ver de primera mano muchas cosas buenas que ha hecho Cáritas a personas que he conocido. Pero pues estas noticias no generan vistas. Muchos dicen que la Iglesia Católica es la más rica. Si supieran cuánto se gasta en mantener todo lo que la Iglesia ha construido para ayudar. Más de 1,200 hospitales, más de 5,200 dispensarios, más de 800 orfanatos, más de 600 asilos, entre jardines y otras cosas. Pero pues eso no es noticia. Yo he visto de primera mano muchas obras humanitarias que la Iglesia Católica ha hecho a personas que yo conozco, pero esto se presta para hacer un video individual que ya subiré después. Es pues innegable que hay escándalos en la Iglesia. Eso siempre habrá y siempre habrán buenos y malos miembros. Pero gracias a Dios son malos buenos y los malos son muy pocos. Pero esos que hacen el mal terminan opacando el bien de los buenos, por la tendencia de que la gente se fija más en lo malo. Lo último que quiero decir es que esos sacerdotes que la gente critica porque los ven fumar, tomar o bailar, me dan pena, porque dice la Escritura que con la vara que midas serás medido. Los critican de cosas que ellos mismos hacen. A mí en lo personal en nada me afecta mi fe, ni en nada me incomoda ver a un sacerdote que esté fumando, tomando o bailando. Pues quiero contar una anécdota. Había un sacerdote que fumaba mucho. Lo criticaban los mismos católicos que iban a la parroquia. Hablaban mal de él y era menospreciado, incluso hasta por otros sacerdotes. Mas ningún otro sacerdote o laico de la parroquia hizo tanto bien como el que él hizo para con los jóvenes drogadictos y pandilleros de la colonia. Él llegaba donde estaba la bola de drogadictos vestido con ropa casual, sacaba un cigarro y le ofrecía un cigarro a los pandilleros y se ponía a fumar con ellos. Y hablaba de temas de X, o sea, no hablaba cosas de la iglesia. Después los invitaba a jugar fútbol y ya después poco a poco los iba invitando a la iglesia. Y así poco a poco fue sacando de las drogas a muchos. Nadie igual que él ayudó a tantos jóvenes ni tuvo tanto acercamiento con los doraditos y pandilleros. Pero eso nadie lo veía, solo le veían el efecto de que fumaba. Por eso hay que ser prudentes y no ser prejuiciosos. Al final Dios conoce el corazón de cada quien. Y pues a veces el que creemos que es un santo, a lo mejor le pasa como a la higuera que Jesús maldijo por no dar frutos. Y a lo mejor muchos que consideramos que son pecadores, como dice la Biblia, se nos han adelantado.